Hola, buenas tardes. Esta es la semana del aniversario de la muerte de uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. A mí me encanta el baloncesto y por eso he querido hacerle un pequeño homenaje a Kobe Bryant. Pero Elena, ¿qué tiene que ver esto con el español? Pues absolutamente nada. Pero como es mi canal y tengo ya más de 5.500 suscriptores, pues puedo hacer lo que me dé la gana. Que no, que es broma. ¿No sabías que Kobe Bryant hablaba español? Ahora mi español no es muy bueno, pero puedo hablar un poquito, ¿no? Tener una esposa que es latina también es muy significante, de mis hijas. ¿Sabías que más de 41 millones de personas en Estados Unidos hablan español en un entorno doméstico, o sea, cuando están en casa? Esto es muchísima gente, casi como España. El español es, con diferencia, la lengua más estudiada en Estados Unidos, después del inglés, claro. Pero, ¿cómo es este español? ¿Es exactamente igual que el español de España, de México, de Argentina o de cualquier otro país de Hispanoamérica? Por supuesto que no. El español de Estados Unidos tiene unas características propias y, lógicamente, va a tener mucha influencia del inglés. Es diferente porque cuando estaba jugando en el NBA, los schedule, no tengo control. De esta combinación surgió una nueva variedad o dialecto que se llama Spanglish. La mujer de Kobe Bryant nació en Estados Unidos, pero es hija de una mexicana. Esto significa que probablemente hable un poco, al menos, de Spanglish. Bueno, pero no todo el mundo en Estados Unidos que habla español habla Spanglish. La verdad es que no lo sé porque no he encontrado más que pequeños fragmentos de ella hablando en español. Podemos decir que el Spanglish es una modalidad del español que tienen algunos hispanos en Estados Unidos y que se caracteriza principalmente por la alternancia de código, lo que en inglés se conoce como el code switching. Bueno, vale, pero ¿qué es el Spanglish exactamente? Pues es cuando en un discurso, en una frase, un hablante usa dos lenguas, pero lo que dice en cada lengua es gramaticalmente correcto. No, es my girls, son mis tesoros. Es súper interesante escuchar esto porque los hablantes cambian de una lengua a otra de una forma súper natural, sin pausas. Obviamente, esto normalmente se hace entre hablantes nativos, hablantes bilingües, pero Kobe también lo hacía. Bueno, pero lo hacemos todos cuando decimos fútbol o whisky, ¿no? A ver, mucha gente piensa que decir palabras del inglés es Spanglish, pero no, estos son simplemente anglicismos. Por ejemplo, Wi-Fi o, como decimos en España, Wi-Fi. No sé si está muy claro todavía qué es exactamente el Spanglish. Os voy a poner un ejemplo. En España, todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe cómo comienza el Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Esto es castellano de 1612. Y como podemos ver, la lengua no ha evolucionado tanto. Hay palabras muy formales, pero todavía hoy están en los diccionarios. Bueno, ¿sabías que el Quijote es el segundo libro más traducido en el mundo de la historia? ¿Sabes cuál es el primero? La Biblia. Bueno, pues hace unos años el Quijote también se tradujo a otro dialecto, lengua... aquí hay bastante polémica. Se tradujo al Spanglish. El profesor de universidad Ilan Stavans, o Ilan Stevens, o no sé cómo se pronuncia, lo tradujo y quedó así. Primero quiero aclarar que yo no hablo Spanglish, el inglés no es mi lengua nativa y mi variedad del español es la de España. Así que esto es bastante artificial, pero... En un placete de la Mancha, of which nombre no quiero remembriarme, vivía not so long ago uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un greyhound para el chase.
Mola, ¿no? No hay un único Spanglish y no hay una única forma de usar la alternancia de código. Depende mucho de la persona y también hay muchas variedades. Solamente focus en una persona, si son otros que puedes usar. Pero más del 50% de la gente que habla Spanglish combina o alterna el español de México y el inglés. Y esta es la variedad que ahora más nos interesa porque probablemente es la que más contacto tenía con Kobe. Lo que había pensado para este vídeo era analizar el español de Kobe para saber si hablaba Spanglish o no. Pero cuando lo estaba haciendo he descubierto algo mucho más interesante. Vengo a trabajar aquí en mi oficina, entonces mis días son muy... trabajo mucho. Cuando he visto esto he pensado, un momento, esto no es ni Spanglish ni español de México, esto es español de Argentina. Elena, no sé qué pasa, que últimamente solo hablas de Argentina. El español de Argentina, sobre todo el de la capital, la variedad que se conoce como lunfardo, se caracteriza por tener una gran influencia italiana. Y en italiano, lavorare significa trabajar. ¿Y cómo se dice en Argentina? Laburar. Y esto es lo que dice Kobe, ¿no? Laburo. Pues no. Que tienes que practicar mucho si quieres jugar a un livello, tienes que practicar. Los mentors que yo he visto sulla tele, anche che in libros, algo así, yo imparo da ellos. Y adesso yo y Vanessa a casa con nuestras hijas, mensaje es lo mismo, tienes que practicar cada día. ¿Lo escuchas? ¿Sabes de dónde vienen esas palabras? Permanecer aquí con los Lakers para toda mi carrera. Pienso que es más importante que yo hermano aquí. No tienes que permanecer allí. Sus momentos più bellos y los momentos que son difíciles. Una auténtica aficionada del baloncesto sabría que Kobe Bryant vivió en Italia cuando era pequeño y hablaba italiano. Hablo italiano y italiano y español son muy similares, entonces yo imparé así. Y por eso hablaba un español tan bueno. Claro, todo el tiempo que lo escuchaba pensaba, wow, tiene una pronunciación súper buena. Normalmente los hablantes de inglés nativos, cuando hablan español, tienen problemas con los fonemas, con los sonidos que no existen en inglés. Como por ejemplo, la R fuerte o en general con todas las vocales. Igual que nosotros tenemos problemas cuando hablamos en inglés. Pero Kobe no, Kobe tenía una pronunciación bastante buena. La mayoría de errores que comete son en realidad alternancia de código, algo muy común en los bilingües. Pero es muy interesante que esta alternancia de código que hace Kobe no sea normalmente entre el inglés y el español, sino entre el italiano y el español. Esto no es Spanglish, esto es itañol. Esto del bilingüismo es muy interesante y hay muchísimos tipos. Cuando tenemos el español y el alemán, cuando tenemos el inglés y el español, pero en la región de Gibraltar, se llama llanito, y muchas más combinaciones. ¿Y cuál es la conclusión del español de Kobe Bryant? Pues Kobe tenía un español, vamos a decir, estándar. No se puede decir que fuera característico de una región en concreto, pero era bastante bueno, simplemente tenía los errores característicos de un nivel intermedio. Recordamos que el subjuntivo y los pasados son una de las cosas más difíciles del español. Es un gran honor para mí, no puedo imaginar, cuando fui pequeño, Michael Jordan, Magic Johnson, Elgin Baylor, Jerry West, Bill Russell, esos eran mis ídolos. No está nada que no pueda hacer. I hope que te haya gustado. It would be great si me dieras un like, if lo compartieras, and si quieres más de esto, subscribe. Un momento. Si has llegado hasta aquí, tienes un regalo. Te voy a contar un chiste para demostrarte que el Spanglish no es tan fácil como parece. Hola, buenos días. ¿Es esta la mejor escuela de inglés de la ciudad? If, between. You got it?
Adiós.